pero estás conviviendo e interactuando con un montón de gente que no tiene, o sea, no logran tener esa percepción. ¿Cómo haces? Porque vos estás poniendo todo de tu parte, estás viviendo o estás llevando tu momento sin juzgar, pero sin embargo el otro no lo hace. Y vos convivís con esa persona Claro. 9 horas de un trabajo, 10 horas, 8. Claro. Pero empezás a comprender que el otro también es hijo de sus percepciones y está esclavizado con sus miradas. Y de pronto a lo mejor hizo el error y se quedó instalado en la culpa y se autoexcluyó. Y en vez de reparar, se hace una victimización del error. Entonces empieza a haber más dificultades. Creo que implica una gran apertura de corazón. Por eso, a ver, cuando entendemos la vida como una unidad inseparable, eso desde el punto de vista energético y espiritual es cierto, pero llevarlo a la vida cotidiana implica una gran educación emocional y una gran apertura del corazón. Porque si el otro forma parte de mi vida, pero está ahora en una falsa percepción que lo lleva a una emoción de victimización, o de pronto simplemente está agresivo y me hace daño, me grita, me habla mal, y le da una entidad de verdad a eso que siente como si fuese irrefutable. Está tomado por una falsa percepción. Pero si yo empiezo a trabajar el no juicio y empiezo a estar más despierto, entonces hay un espacio que puede empezar a construirse, y cuando el otro ya finalmente no encuentra la oposición, se diluye. Se diluye la oposición. O sea, el ego no soporta la conciencia. Si una persona está a conciencia, el ego finalmente se derrumba y se desarma, porque es un globo inflado, no tiene sustento real. Está afirmado en una emoción transitoria por un apego, por una situación. Entonces, educar el no juicio implica que yo estoy comprendiendo la vida como esa unidad, pero para cultivar la unidad necesito poner en mi vida personal un poco más de silencio, contacto con la naturaleza, hacer actividades que me revelen esa unidad, al punto de que yo empiezo a fluir en esa frecuencia. Así esté trabajando, lo cual es difícil, porque si tenés ruido, ritmo, exigencias, ya sé que es difícil. Hay un refrán popular que dice: cuando pierdas, no pierdas la lección. Es decir, en el fondo, un poco lo dije al inicio, en esa continuidad que es la vida, empezar a comprender que los movimientos, que son aciertos y desaciertos, errores que a veces nos hacen crecer, y siempre decimos que crecemos más por los errores que por los aciertos. De hecho, la evolución en muchas áreas de la vida tiene que ver con prueba y error. Ahora, si yo me aferro demasiado a la prueba y me aferro demasiado al error, el que está errado soy yo. Es decir, en el sentido de que me estoy afirmando o estoy dando entidad o le estoy dando conciencia a una inconsciencia. ¿Se entiende este juego? Es decir, no puedo encontrar plenitud en lo transitorio y lo cambiante. Es una parte que tarde o temprano se mueve. Entonces, ¿es tan grave que se haya roto el vaso? Por decir, ¿es tan grave que le erramos en este negocio? No sé, ponerle algo más importante, ¿no? Si tenés una empresa. Y si es grave, ¿qué consecuencias trae? ¿Cómo lo podemos hacer mejor? ¿Está en juego mi identidad, mi prestigio? ¿Está en juego mi autoestima en esto? Porque si lo está, estoy afirmado en un falso sentido del ser. ¿Soy yo la imagen del que no se equivoca y el ejemplo para todos como jefe? Y juzgo a los que no están en mi estatura. Ese es el juego que aparece en las relaciones laborales.
Entonces, la invitación, en realidad, es que cuando decimos que la más alta responsabilidad es con nosotros mismos, si yo me doy cuenta que a mí también se me cae el vaso y que puedo equivocarme muchas veces, esa mirada ya minimiza el juicio que le voy a hacer al otro. Pero si yo salgo de la precepción de que yo no me voy a equivocar en eso, entonces me pongo en una estatura superior al otro. Y ahí viene el juicio. Y esa es la tela, el tejido humano está construyéndose de ese modo. Algunos que se sienten mejores que otros, entonces dirigen las vidas, separan y deciden quién pertenece y quién no. El juicio se ha convertido en el parámetro de inteligencia para vivir en este mundo. Y así nos va. Porque cuando hablamos de quehacer consciente y crecimiento personal, nunca va a ocurrir realmente si no ocurre también en el tejido social. Por este fenómeno de la unidad. Si yo tengo una empresa donde por función dirijo, me he preparado más, pero en un rango soy igual a los otros que cumplen otras funciones menores a las mías o de menor responsabilidad. Si yo no pierdo de vista dónde estamos afirmados, el campo de conciencia de todos los integrantes de esa empresa, donde hay un nivel de igualdad, entonces la empresa fluye, porque cada uno está en su lugar, sea humilde o grande en la función, pero lo realiza desde la conciencia de sí. No espera autoestima en el trabajo como sentido de ser. Y eso hay que distinguirlo bien de lo que puede ser un reconocimiento, si hablamos de un ámbito laboral. Si tenés una persona capacitada, también juega el segundo orden del amor, que es el equilibrio entre el dar y el tomar. Si vos tenés pares, ahí tiene que haber un juego. Una empresa que tiene empleados que trabajan bien, el equilibrio sería que sean bien remunerados. O aquellos que se esmeran un poco más para capacitarse, porque lo hacen en sintonía y respeto a todos los demás, no en una competitividad excluyente, también tienen el derecho a recibir estímulos para seguir desarrollándose. O sea, los niveles de cambio y desarrollo pueden darse siempre respetando estos órdenes. Cuando es entre iguales, equilibrio entre el dar y el tomar. Y cuando es entre superiores, saber respetar las jerarquías. Como hablábamos hoy, el caso del presidente del directorio, que se había erigido por encima de los socios fundadores, por un conflicto personal. O sea, estaba en un desorden de jerarquías. Esto se ve mucho en las empresas familiares. Imaginen ustedes un bisabuelo de una industria vitivinícola, por decir algo que suelen ser a veces de mucha tradición. Ese abuelo, por orden natural de la vida, fue legando su empresa a las generaciones siguientes. Imaginen que llega un bisnieto, pero resulta que no le hace un reconocimiento interno a su bisabuelo y no funciona la empresa. ¿Por qué? Porque el orden del amor, del respeto a la jerarquía, dice que la energía de origen necesita ser reconocida. Es como decir, el amor del bisabuelo presente en esa empresa original sigue vivo ahí. Entonces se da eso, y eso hay muchos casos, cuando una empresa llega un gerente nuevo y viene con todas las pilas y de pronto ignora quién fue el anterior y mucho menos al fundador de la empresa. No funciona, porque los que están en la empresa se dan cuenta que no le ha hecho reconocimiento a los mayores. Entonces acá es donde operan también, en función de los órdenes del amor, la importancia de las jerarquías. Es una palabra que por ahí suena mal, pero existen.
existen y necesitamos reconocerlas para que la vida fluya. Entonces, así como aquel presidente del directorio esperaba reconocimiento de sus socios fundadores, en realidad, si lo traducimos a la familia, es la misma espera que este hombre tenía del amor de sus padres. Entonces, cuando uno respeta las jerarquías y le da el lugar que le corresponde, hay una fuerza de retorno a los que están en el grado subalterno para que la vida siga fluyendo. Cuando no hay reconocimiento, algo se bloquea. Esta mirada también nos invita a nosotros a darnos cuenta que en el tejido social hay una enorme falta de reconocimientos. Y el reconocimiento, uno dirá, pero eso es egoico. ¿Qué voy a reconocer? ¿Que sos mayor? ¿Que fuiste un buen gerente? Y uno observa cómo en una familia, por ejemplo, cuando un hijo reconoce a sus padres y les agradece la vida, los padres se reposicionan en lugar de padres. Y eso no es que le esté levantando el ego de padres, está reconociendo un lugar en que la vida los puso. Y eso hace que el amor de padres a hijos empiece a fluir otra vez. Eso pasa también en una empresa, en una institución. Acá damos un ejemplo a veces de que, imaginemos que venimos acá mismo a la municipalidad a hacer un trámite. Vienen bastante, ¿no? Por acá. ¿Cómo sería el reconocimiento a la jerarquía? Uno llega al mostrador. Viene una persona que está ahí para atender al público, que depende seguramente de un jefe. Y ese jefe debe depender de un área de la municipalidad. Y todos finalmente dependen del intendente. Cuando yo puedo establecer conscientemente la relación con esa persona que me está atendiendo a mí, y en él agradezco a su jefe, y finalmente al que está primero, estoy honrando la jerarquía. Y la fuerza de retorno hará inconscientemente que esta persona me atienda de maravillas. Ahora, si yo vengo con un juicio previo, cosa que hacemos a veces en la administración pública, ¿no? ¿Cómo me van a atender? Vengo ya con el criterio de separación. Energéticamente difícilmente va a salir bien eso. El otro genera un campo de resistencia igual. Entonces ese trámite se complica seguro. El mensaje que vos das y la respuesta que recibís. Claro, por eso que, ¿cómo empezamos a cultivar el no juicio? Desde la conciencia de la unidad. Hay un principio que hoy se llama biocentrismo, y este nombre se lo ha dado un médico investigador científico, Robert Lanza, y está asentado en esta forma de entender la vida como una unidad, que ya lo sabemos, pero que tiene arraigo en las culturas antiguas. Y nosotros que hacemos yoga antiguo, los tantras, que son los antiguos habitantes de aquella tierra de la India, donde nació el yoga, tenían esta noción natural de que la vida es una relación inseparable. De hecho, la palabra tantra significa trama, red, entre otras cosas. Fíjense ustedes cómo estos criterios antiguos tienen que ver con el orden natural. Y hoy la ciencia lo corrobora en un microscopio, observando cómo funcionan las relaciones celulares y la interacción de la biología en todos los niveles de la existencia. Entonces, uno puede construir una vida nueva en lo personal, en lo familiar, en lo social y en lo laboral desde esta conciencia de la unidad.